Bueno, buenos días. Lo primero, agradecerles que sigan aquí después de 2 días de trabajo intenso para ustedes, para nosotros también. Agradecerle, por tanto, el trabajo que están realizando con los presupuestos, también con el Pleno el próximo jueves y con la actualidad que casi siempre viene cargada. Bien, vamos a hablar de presupuesto, que es de lo que estamos tratando en el día de ayer y de hoy aquí en la Asamblea de Extremadura, con las comparecencias de los altos cargos para informar sobre el proyecto de ley de presupuesto. Lo que se está demostrando con estas comparecencias es que el Gobierno de la Junta de Extremadura, el Gobierno de María Guardiola, está atendiendo a las demandas y a las necesidades de los extremeños, porque son unos presupuestos que miran por el progreso de Extremadura, por el crecimiento de nuestra región y que consolidan la senda iniciada ya con los presupuestos del 2024 vigentes actualmente. Esta mañana hemos debatido sobre educación y el secretario general nos ha informado de un aumento muy importante del presupuesto de educación, 115 millones de euros en materia educativa. Queda demostrado, por tanto, la apuesta de María Guardiola por la escolarización gratuita de los niños extremeños de 0 a 3 años. Para este ejercicio 2025 se van a destinar más de 11 millones de euros, 11 millones y medio de euros, para incluir a los niños de 1 a 3 años en esa escolarización gratuita. Además, estas cuentas también contemplan un aumento del 20% para el servicio de transporte escolar y 85 millones de euros que se destinarán para la construcción, para la mejora y para la eficiencia energética de los centros educativos de nuestra región de Extremadura. Por otro lado, consideramos que la Universidad de Extremadura es un pilar fundamental para la educación, para el sistema educativo de nuestra región. Por ello, dispone de más de 150, en concreto 151 millones de euros de presupuesto, donde se demuestra la apuesta, una vez más, de María Guardiola por la educación de calidad. A continuación, hemos debatido sobre economía. Ha sido la sección de Economía, Empleo y Transformación Digital, donde también se ve incrementado el presupuesto para seguir apostando por las empresas extremeñas, por los autónomos extremeños y para crear empleo en la misma línea que venimos creando desde que María Guardiola es presidenta. De hecho, esta mañana hemos conocido los datos de desempleo de nuestra región del mes de noviembre y lo que demuestra es que continúa descendiendo el paro en Extremadura. Son más de 6.000 extremeños los que han encontrado el empleo, los que han salido de las listas de desempleo en el último año. Por tanto, un dato interanual muy importante que nos llena de orgullo y nos anima a seguir trabajando en esa línea. Estamos, por lo tanto, ante el mejor mes de noviembre de la historia en cuanto a desempleo se refiere. Somos la tercera comunidad autónoma de España donde más ha bajado el paro en el último año, muy por debajo de la media nacional. En cuanto a una de las lacras del desempleo en Extremadura, el desempleo femenino, hemos conseguido bajar en 3.200 las mujeres que están en las listas de desempleo en este último año. Y otro dato positivo, el crecimiento de los autónomos. El número de autónomos ha crecido en 579. Es una apuesta clara para que este dato siga creciendo en los próximos meses, los presupuestos que estamos debatiendo sobre economía y destinados a mejorar las condiciones de los autónomos extremeños. Estos datos de desempleo lo que están demostrando es que el crecimiento de Extremadura se está reflejando en el empleo de la región. Y esto sucede desde que gobierna la presidenta María Guardiola. En los presupuestos que estamos debatiendo para el año 2025 aparecen más de 4 millones de euros destinados a la tarifa cero, para aquello que les decía de ayudar a los autónomos. Tarifa cero que ha sido todo un éxito durante este año y que se unirá a los 316 millones de euros que se han destinado para el plan para el estímulo del trabajo autónomo en el periodo 2024-2027.
Además de ello, este año hay un nuevo programa de colaboración económico municipal de orientación y prospección que costará con 5,5 millones de euros, que se une al PECEN ya existente de empleo, dotado con 51 millones de euros. Y aquí quiero hacer un inciso. Quiero hacer un inciso porque el PECEN de empleo, en el año 2022, participaban las diputaciones tanto de Cáceres como de Badajoz. Cada una de ellas aportaba 6 millones de euros. Sin embargo, una vez que llegamos al Gobierno, que la presidenta María Guardiola llegó al Gobierno, ya para la anualidad del 2023 retiraron esos 12 millones de euros. Y recuerdo que estaban comprometidos esos recursos para la anualidad del 2023. Por supuesto, para el 2024 ni tan siquiera se lo plantearon. Pero no ha sucedido nada porque esos 12 millones de euros los ha aportado la Junta de Extremadura con fondos propios. Sin embargo, sí se demuestra la irresponsabilidad y la deslealtad de los dos presidentes de las diputaciones provinciales, no ya con el Partido Popular ni con el Gobierno de la Junta de Extremadura, sino con los desempleados extremeños, que es lo más grave. Son muchas las medidas en esta materia que se han ido tomando y que vamos a seguir, como por ejemplo el cheque exporta, programa nómadas digitales, inserción laboral. Hoy, precisamente, que conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues se destinan 22 millones de euros por justicia social a la integración laboral de las personas con discapacidad. Ayudas al autoempleo, como les mencionaba antes, ayudas a las pymes, impulso de la inteligencia artificial, especialmente en las pymes, 24 millones para incentivos a la inversión, ayudas a la profesionalización de las empresas autónomas y todo con un objetivo, que Extremadura siga cosechando los datos positivos que conocemos en materia económica, como viene sucediendo en el año 2024. Mejores datos de desempleo de los últimos 20 años, récord en afiliación a la Seguridad Social, récord de exportaciones, récord de creación industrial, región líder en creación de empresas o lo que crece la confianza empresarial en los dirigentes que están gobernando la región, que es el Gobierno de María Guardiola. Los datos, por tanto, dan la razón a las políticas aplicadas en materia económica por la presidenta María Guardiola. Como también sucede en materia de turismo. Ayer conocíamos que Extremadura lidera el ranking de crecimiento nacional tanto de viajeros como de pernoctaciones totales en el mes de octubre, con una subida del 9,48% más que hace un año. Nuestra región ha tenido uno de los mejores veranos de la historia en materia de turismo. Y eso es porque se están haciendo las cosas bien para alcanzar un turismo de calidad. Por ello, la Consejería de Turismo también ha incrementado su presupuesto. Seguimos apostando por esa promoción turística y cultural de Extremadura. Con 1 millón de euros al Museo El Madruelo de Cáceres y también promocionar en Cáceres a Cáceres como la capital europea de la cultura del año 2031. Pero también se apostará tanto por los jóvenes como por el deporte desde esta consejería y se van a realizar nuevas inversiones en infraestructuras deportivas. Hemos hablado de infraestructuras deportivas, hemos hablado de infraestructuras educativas y esta tarde vamos a debatir sobre infraestructuras en general, de transporte y vivienda. Consejería que incrementa su presupuesto en más de 40 millones de euros para proyectos tan importantes para la región como la Ronda Sur de Cáceres, la Ronda de Badajoz, el Puente de Cedillo o, para finalizar definitivamente, el Puente de Alcántara. Todos ellos son proyectos muy demandados y muy necesarios para la región que afronta la Consejería de Infraestructura. En materia de vivienda, se apuesta por la construcción de viviendas públicas protegidas, como ya se ha debatido recientemente en la Asamblea de Extremadura. De hecho, ayer el propio Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó la contratación de las obras de construcción de 11 viviendas en la localidad de Llerena, dentro de edificios energéticamente eficientes. Por lo tanto, nuestra apuesta decidida
por la promoción pública de vivienda para mejorar el acceso a las mismas de los extremeños. Y por último también debatiremos sobre gestión forestal y mundo rural. Y el secretario general va a explicar las líneas generales de esta consejería, donde va incluido uno de los proyectos más importantes de los próximos años para la región, como es el proyecto de regadíos para Tierra de Barro, donde por primera vez en la historia habrá una partida presupuestaria para este proyecto tan importante, una partida de 20 millones de euros que demuestra la apuesta de María Guardiola y de la Junta de Extremadura por una agricultura moderna y una agricultura rentable. En definitiva, son unos presupuestos que cuentan con los mejores proyectos de Extremadura para que Extremadura siga creciendo. Y en esa línea no puedo olvidarme y tengo que recordar que también hay una partida de 6 millones de euros para el proyecto de regadíos de Monterrubio. En este caso, para pagar las sentencias de los tribunales, para afrontar la subida de los costes que no afrontó el Gobierno anterior. Pues 6 millones de euros también para esa partida. Y como les decía, el próximo jueves pues tendremos un nuevo pleno ordinario donde van una serie de asuntos y uno de los principales está dedicado a temas de riesgos laborales, donde también se va a demostrar, como viene haciéndose en las últimas semanas, que la apuesta decidida de la presidenta María Guardiola por evitar los accidentes y por mejorar todo lo que tenga que ver con esta cuestión en las empresas extremeñas. Y no nos debemos ir muy lejos. Ya la semana pasada el consejero de Presidencia, Abel Bautista, firmó el nuevo plan de actuación para la prevención de riesgos laborales para el periodo 2024-2027 con los agentes sociales y económicos de la región. Un plan que tiene como objetivo garantizar entornos laborales seguros y contribuir a elevar el nivel de salud de los trabajadores, de nuestros trabajadores extremeños, reducir la siniestralidad laboral y sensibilizar también a la sociedad extremeña sobre la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo. Este plan prevé un presupuesto de 1.613.000 euros. Esto representa un incremento de 1.100.000 euros respecto al plan anterior. Duplica, por tanto, el presupuesto para esta cuestión que existía y el que existe ahora con el Gobierno de María Guardiola, para impulsar la formación especializada en riesgos laborales en las empresas y para prevenir esos accidentes también en nuestros entornos laborales. Y sin más, pues me pongo a su disposición por si quieren plantear alguna cuestión. Por aquí. Escuchábamos hace unos minutos al representante de Vox acerca de la posible negociación de presupuestos. Entendemos ya que serían las enmiendas, que les gustaría que hubiera cesiones por ambas partes, por el Gobierno y por parte de ellos, para llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Qué disposición tienen? Pues la disposición del Grupo Parlamentario Popular, que es a quien yo represento en estos momentos, y también de la Junta de Extremadura, es de negociar totalmente con los grupos parlamentarios para mejorar este proyecto de presupuesto, que recuerdo es el más alto de la historia, 8.309 millones de euros. Por lo tanto, mañana se abre el plazo para registrar esas enmiendas parciales, que finaliza el próximo 18 de diciembre a las 12 de la mañana, y cuando veamos qué es lo que solicitan los grupos parlamentarios, pues nosotros vamos a negociarlos, vamos a hablar y vamos a intentar llegar a un acuerdo por el bien del futuro de Extremadura y para poder ejecutar un presupuesto que, le repito, es el más alto de la historia de Extremadura. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Pues nada, muchas gracias.